preguntas por escrito. Así que bueno, empecemos. Como les dije, este es el webinar que está dedicado a introducir, a dar una introducción a la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Como ven, esta presentación está dividida en dos secciones. Primero vamos a examinar el contenido de la salvaguarda C de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que es relativa o se relaciona con los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y vamos a estar examinando a la vez el derecho internacional relevante y aplicable a México en este sentido. En la segunda sección de esta presentación vamos a pasar a examinar cómo la ENARED aborda esta salvaguarda. Y finalmente vamos a tener una oportunidad, como dije, de discutir lo expuesto en la presentación y abordar cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Entonces, primero tomemos un segundo, tal vez para recordar el lenguaje exacto de la salvaguarda de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, la que requiere el respeto de los conocimientos, como ven, y de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes. Y esas son las palabras tal vez claves que les quiero resaltar. Y entonces, tomando este lenguaje y esos elementos clave, es que vamos a pasar a analizar el contenido de esta salvaguarda. Entonces, esos elementos claves que vamos a examinar incluyen la definición de pueblos indígenas, de comunidades locales y de conocimientos tradicionales, la identificación y la definición de los derechos de estos pueblos indígenas y comunidades locales, y todo lo anterior, o sea, todas las definiciones y la identificación de los derechos, se va a proporcionar en la presentación en base al derecho internacional relevante y aplicable a México, para así dar cumplimiento a lo establecido en esta misma salvaguarda, que dice que debemos tomar consideración de las obligaciones internacionales pertinentes. Entonces pasemos a examinar entonces el contenido de esta salvaguarda. Primero examinemos entonces la definición de pueblos indígenas. De acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que seguro que están familiarizados, son considerados indígenas los que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenecen en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales o políticas, o parte de ellas. Por lo tanto, los criterios que proporciona el convenio 169 para identificar los pueblos indígenas son varios, y entre ellos les quiero destacar la autoidentificación, el, 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 el elemento de estilos tradicionales de vida, la cultura y los modos de vida diferentes a los otros segmentos de la población nacional, la organización social y las costumbres y leyes tradicionales propias, y por último, la continuidad de permanencia histórica de dichos pueblos indígenas en un área determinada de la época previa a la conquista o colonización. Esto es lo que hay que tal vez tomar en consideración cuando se trate de definir pueblos indígenas. En cuanto a comunidades locales, eh, lamentablemente a nivel internacional o en los instrumentos internacionales no hay una definición específica en relación a comunidades locales. Sí existen referencias en el derecho internacional y que pueden ser consideradas. Las que les quiero resaltar es una muy reciente, del 2011, en la reunión del grupo de expertos del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica. Se señaló que el término comunidades em, indígenas y comunidades locales se refiere a comunidades que tienen una larga asociación con y dependen de las tierras y las aguas en las que tradicionalmente viven o han usado, y esto también incluye a comunidades dependientes de los bosques.
Aclaró el grupo de expertos que a veces estas comunidades se les conoce también como comunidades tradicionales. Em, Les quería comentar y compartir que esta discusión surgió en la Convención sobre Diversidad Biológica, dado que internacionalmente hay mucha presión para poder definir y distinguir entre comunidad local y pueblos indígenas. Y esto es uno de los esfuerzos que ha hecho la CBD en dichos términos. En cuanto a la definición de conocimientos tradicionales, el derecho internacional suele hablar de conocimientos de los pueblos indígenas y comunidades locales en el contexto de lo que se llama patrimonio cultural inmaterial o conocimiento tradicional específico que es transmitido de generación en generación. Por lo tanto, el derecho internacional lo abarca desde la perspectiva del reconocimiento y la protección de las tradiciones orales indígenas hasta el conocimiento tradicional indígena relevante a los recursos fitogenéticos para alimentación y agricultura. Se caracteriza el conocimiento tradicional porque, porque exista una continuidad de un tipo de conocimiento en el tiempo y entre las generaciones. A continuación, como ven en la diapositiva, hay dos definiciones, una de la CBD y otra de UNDRIP, en referente a conocimientos tradicionales. Y les quiero destacar la de UNDRIP, que se refiere a conocimientos tradicionales son aquellos o están vinculados con las expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidas los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, la literatura, el diseño, los deportes, juegos tradicionales y las artes visuales e interpretativas. Como ven, bastante amplia esta definición que proporciona UNDRIP en cuanto a conocimiento tradicional. Es claro que ciertos ejemplos de conocimiento indígena son o van a ser bastante relevantes para las actividades red y entre ellos son los relacionados con los conocimientos de medicina tradicional y plantas medicinales y los conocimientos y prácticas de los medios de subsistencia forestales relacionados con la conservación, el valor espiritual de los bosques y los conocimientos de flora y fauna. Sin embargo, hay otros tipos de conocimientos indígenas, como las tradiciones orales o artes escénicas, que igualmente podrían verse afectados por las medidas red y por ende habría que evaluar la aplicación y el respeto de esta salvaguarda. Ahora que tenemos una mejor idea de cómo están definidos pueblos indígenas, comunidades locales y el conocimiento tradicional en el derecho internacional relevante y aplicable a México, pasemos entonces ahora a examinar los derechos que están consagrados en el derecho internacional relevante y aplicable em, a México, disculpen. De acuerdo al convenio 169 y UNDRIP, estos derechos son los siguientes. Primero que nada, el derecho a la no discriminación, el derecho a la autodeterminación, aquellos derechos que están asociados con la cultura, el derecho asociado a la tenencia de la tierra, ya sea individual o colectivamente, los derechos asociados a la distribución de beneficios y los derechos llamados procedimentales, que si participaron en el webinar anterior pueden recordar que se refieren al derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en la toma de decisiones ambientales. Y aquí entra también el tema de FPIC o el consentimiento libre previo informado. Así que examinemos cada uno de estos a continuación. El primer derecho, el derecho a la no discriminación. El derecho internacional reconoce que los pueblos indígenas gozan de los mismos derechos que los demás ciudadanos y los artículos 2 y 3 de dicho convenio y UNDRIP en el artículo 1, 2 y 9 establecen que los pueblos indígenas gozan plenamente de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación. Por lo tanto, el derecho a la no discriminación se extiende a todos estos derechos humanos y destaco particularmente y relevantes al contexto de red,
el derecho a la reparación justa y equitativa y el derecho a la igualdad de género, entre otras cosas. El segundo derecho se refiere, como dijimos, a la autodeterminación. Aquí es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDEX, los que definen someramente el derecho a la autodeterminación como aquella o como la capacidad de un pueblo para perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y para la seguridad de sus medios de subsistencia. Así están definidos y garantizados. UNDRIP reafirma el derecho de los pueblos indígenas a la auto libre determinación, así como el derecho a la autonomía en cuestiones relacionadas con asuntos internos. Además, UNDRIP ofrece a los pueblos indígenas el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, al mismo tiempo que conserven su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Y el convenio 169 estipula algo bastante similar y se los dejo aquí en la diapositiva para que lo puedan examinar si quieren con más detalle después del webinar. El tercer derecho se refiere o está asociado con la cultura. Estos derechos pueden clasificarse y protegerse bajo el derecho de los pueblos indígenas en relación al respeto de su identidad, de sus costumbres, de sus tradiciones y de sus instituciones. Estos derechos exigen en general que los estados protejan activamente el ejercicio y el mantenimiento de la herencia cultural y a garantizar el derecho a no sufrir una asimilación forzada o la destrucción de la cultura de dichos pueblos indígenas o comunidades locales. Y UNDRIP reconoce el derecho de los pueblos indígenas en el sentido a practicar y revitalizar su cultura, tradiciones y costumbres. Y esto incluye el derecho a mantener, a proteger y a desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, ceremonias, tecnologías, artes visuales, interpretativas e incluso literaturas. Es bastante extenso, como está cubierto en UNDRIP, el derecho asociado a la cultura. El cuarto derecho está asociado, como dijimos, a la tenencia de la tierra y esto se refiere a un derecho individual y colectivo. El derecho relacionado con la tenencia de la tierra puede interpretarse como un derecho compuesto por una serie de subderechos, incluyendo, y que quiero recalcar, el derecho a la certeza jurídica sobre la propiedad territorial, el derecho a contar con mecanismos efectivos de resolución de conflictos sobre las tierras y el derecho a la restitución de la tierra. El artículo 14 del convenio 169 también reconoce el derecho a la propiedad sobre la tierra ocupada colectivamente en ese sentido y establece que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar sus tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Y en este respecto, el mismo convenio establece que debe prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y agricultores eh, itinerantes. Así que como pueden ver es bastante extensa la cobertura también en cuanto a los derechos de tenencia de la tierra en el derecho internacional, que es relevante y aplicable a México. El quinto derecho se refiere a la participación en los beneficios. La participación en los beneficios se refiere tanto a los beneficios monetarios como los no monetarios, incluidos los pagos por adelantado, los pagos por ya sea acontecimientos o hitos, regalías, educación o capacitación incluso. El convenio 169 lo consagra, pero en el marco del acceso a la participación de beneficios
en cuanto a los recursos genéticos. Y aquí lo pueden ver que está consagrado de dicha manera y en dicho marco. Por último, el sexto derecho reconocido internacionalmente para los pueblos indígenas y comunidades locales se refiere a los derechos procedimentales y que, como recién les comenté y que vimos en el webinar anterior, este está relacionado con el derecho al acceso a la información, a la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia también en materia de toma de decisiones ambientales. Tanto el convenio 169 como UNDRIP lo reconocen particularmente lo reconocen para pueblos indígenas y comunidades locales en vistas de que los consideran como particularmente vulnerables y establecen que por lo tanto se requieren garantías procedimentales adicionales en determinadas circunstancias a aquellas previstas para la población general. Se está tratando de diferenciar aquí que para pueblos indígenas y comunidades locales, por ser potencialmente más vulnerables, tienen que haber procedimientos específicos para garantizar su participación. Y aquí, y como vimos en el webinar anterior, entra el tema del consentimiento libre, previo e informado, que debe ser obtenido en determinadas circunstancias, como es el caso en que haya una posible o potencial reubicación del pueblo indígena de sus tierras. Y los casos específicos los vimos en el webinar anterior y lo pueden volver a examinar los casos en que está consagrado en el derecho internacional. Ahora que tenemos un buen entendimiento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, pasemos entonces a examinar cómo la NRED contempla garantizar esta salvaguarda y las acciones o líneas de acción que ha contemplado. Primero que nada, yo creo que es importante recordar y destacar que la ENARED tiene un componente dedicado a las salvaguardas sociales y ambientales y hace referencia expresa a las salvaguardas de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Y que claramente, como ven, esta es una de las salvaguardas de la Convención Marco. Asimismo, la ENARED agrega un conjunto de principios que rigen o van a regir a la ENARED y que están directamente vinculados al respeto de esta salvaguarda y de esos derechos específicos de los pueblos indígenas y comunidades locales que acabamos de examinar. Estos incluyen la inclusión y la equidad, el respeto, la inclusión y la equidad, perdón, que están relacionados con los derechos de tenencia de la tierra y la no discriminación. El segundo es el respeto a las formas de organización y gobernanza local, que claramente están vinculados con el derecho a la autodeterminación de pueblos indígenas y comunidades locales. La distribución equitativa de los beneficios está relacionada claramente con la distribución de beneficios de los pueblos indígenas y comunidades locales. La certidumbre y respeto de los derechos de propiedad de los habitantes y dueños de las tierras y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales está vinculado con el derecho de la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y el tema del cumplimiento del consentimiento libre, previo e informado, que está consagrado en la ENARED, también entonces está relacionado con los aspectos de los derechos procedimentales que acabamos de examinar y que comprenden el tema del consentimiento libre, previo e informado. México, adicionalmente, y que está también recalcado en la ENARED, cuenta con una base legal y programática bastante robusta. Es parte de prácticamente todos los convenios, tratados y declaraciones que son aplicables a asuntos indígenas, pero también a derechos humanos. La Constitución mexicana, asimismo, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades los pueblos indígenas y las comunidades locales a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. La LEGEPA
Garantiza el derecho de las comunidades, incluyendo los pueblos indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y salvaguarda la conservación y el uso de la biodiversidad. Y este constituye en sí un marco legal bastante robusto en relación a los derechos de propiedad y el sistema de gobernanza de los territorios donde se encuentran las comunidades locales y los pueblos indígenas. Y por último tenemos la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el artículo 134 bis, que también lo hemos examinado con anterioridad y que consagra ciertas salvaguardas que son directamente vinculantes y aplicables y relevantes a esta salvaguarda relativa a los pueblos indígenas y comunidades locales. No los incluí en detalle, pero se los puedo resaltar verbalmente. El 134 bis cubre la temática del consentimiento libre, previo e informado y lo consagra explícitamente para ejidos, comunidades y pueblos indígenas, lo que es algo que va más allá del derecho internacional, y eso se los quiero recalcar. Además, cubre el 134 bis la distribución equitativa de beneficios, que vimos está entonces vinculada con uno de los derechos. La certidumbre y el respeto de los derechos de propiedad también está consagrado en el 134 bis, asimismo como la inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género, la pluralidad y participación social y el reconocimiento y respeto de las formas de organización interna. Todas estas salvaguardas que están consagradas y garantizadas en el 134 bis están directamente garantizando la aplicación de esta salvaguarda relativa a derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales de la Convención Marco. Adicionalmente, la NRE tiene dos líneas de acción que específicamente mencionan a pueblos indígenas y comunidades locales. Estas son la línea de acción 3.3, que busca promover el empoderamiento de todas las partes interesadas, en particular de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre el tema de las salvaguardas, para así incentivar su participación en el seguimiento y cumplimiento de las mismas. Y la línea de acción 3.4 que pretende promover la participación de los representantes de ejidos, comunidades y pueblos indígenas en la implementación y monitoreo de las salvaguardas de red. Sin embargo, también creo que es bastante importante destacarles que la ENARED, el que no está abordando esta salvaguarda específicamente o en profundidad, no significa que no la esté abordando en sí. Hay que recordar que esta salvaguarda, como dijimos, está reconocida en la misma ENARED, la ENARED hacer referencia a las salvaguardas de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y al mismo tiempo la ENARED hacer referencia al marco legal nacional e internacional que contemplan esta salvaguarda y, como ven, a profundidad o en detalle. Hay ciertas líneas de acción de la ENARED que van a ser críticas, eso sí, para promover esta salvaguarda, y destaco la línea de acción 1.2, que pretende identificar entonces cómo se puede utilizar el marco legal internacional y nacional para dar cumplimiento a las salvaguardas, y en este sentido a esta sería muy importante. Y esto refleja también la intención de que se quiere garantizar la implementación de esta salvaguarda a través de los tratados y convenios internacionales y del marco legal nacional relevante y aplicable. Y eso es todo. Espero que haya sido bastante interesante. Les voy a habilitar sus micrófonos para que podamos pasar a la etapa o sección de discusión. Micro reactivado. Y acá les dejo algunas preguntas que si quieren podemos empezar por eso o si tienen dudas específicas relativas a lo presentado en el webinar. Ah, van a ser 3-3. Ajá, 77. Ok, ahí están todos con los micrófonos habilitados. Así que no sé si alguien quiere empezar con alguna pregunta. Y 0-0-0. 13. 0-0-0. 3.
es 013337760. Póngale ahí ¿No hay extensión. ninguna pregunta Daniela, específica? ¿Sí? Extensión. eh, Sí. soy Raúl Benet. Primero quisiera pedir si se pudiera poner en mudo a todos, algunas personas que están interviniendo porque están ahí algunas personas Y es con hablando. José Antonio Méndez. Sí, con José Antonio Méndez. Raúl, disculpa, no te escucho claramente. Sí, justamente lo que pedía es que se pudiera poner en mudo a todos, menos a la persona que está haciendo la pregunta, Ah, sí, porque hay alguien que está hablando y se escucha mucho ruido. sí. Sí, por favor, si pueden apagar sus micrófonos si es que no quieren hacer una intervención. Bueno, y sobre las apreciaciones, ¿se escucha? Bueno, Sí, bueno, ¿se escucha? sí. Sí. Sobre apreciaciones, cómo se aborda el tema. Una, digamos, una preocupación que hemos enfrentado particularmente en la Sierra Rarámuri, en Chihuahua, es el hecho de que muchas comunidades, muchas personas que habitan en comunidades ahí en la sierra, no son ni ejidatarios ni comuneros, sino que son pues comunidades indígenas que quedaron viviendo ahí más como posesionarios, pero sin realmente un derecho formal a la tierra. Y Ujú, ellos pues en realidad están en una condición de desigualdad, de mucha marginación respecto a los ejidos y comunidades. Esta dificultad nosotros la tenemos porque toda la ley forestal en particular, todos, eh, por ejemplo, los conceptos de apoyo, su contraparte en todos los sentidos de la CONAFOR, por ejemplo, son los titulares de los recursos forestales, son los ejidos y las comunidades. Pero ¿qué pasa con los ejidos y los núcleos agrarios comunales? Pero ¿qué pasa con las comunidades indígenas que no están tituladas en los ejidos y comunidades, pero que de hecho Sí, son hablo dueñas, perlitas como 10 minutos para que fueras con ella revisando digamos, documentos. cómo se puede abordar este tema de las comunidades que de hecho habitan el territorio, comunidades indígenas, pero que no tienen los derechos a la tierra ujú. formalmente? Gracias. Es Raúl, ¿no? Así es. Gracias, Raúl, por tu pregunta. No sé si tal vez hay algún otro participante que quiera agregar algo al comentario o tener sus reacciones también. Apague su micrófono. Sí. ¿Qué cuántos son? ¿Son dos? ¿Qué cuántos son? ¿Son dos? Terra terraza. Raúl, bueno, entonces tal vez te puedo dar un comentario yo. Eh, en cuanto a los requerimientos del derecho internacional, eh, te puedo comentar que es necesario respetar ¿Qué no casa es? solo... ¿La casa 6? Les puedo pedir que apaguen su Ok. micrófono si es que no van a hacer una intervención. Número 4, número 6. Uy, no sé quién será. Disculpa, Raúl. En cuanto al derecho internacional, este requiere que se respeten los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, no solo derechos de propiedad estatutarios, como dicen, que estén reconocidos en papel
legalmente, sino también los derechos constitucionarios. Y para eso es necesario llevar a cabo un proceso de demarcación y de regularización. Y creo, no sé, me puedes corregir, pero tengo entendido que es un proceso Pero ¿cómo lo detectaron los vecinos, me imagino, no? que lo están haciendo en México, ¿no? Pues no estoy seguro que esté ocurriendo, particularmente allá donde te mencionan, la Sierra Rarámuri. La Ajá. gente habita ahí, tiene su comunidad, tiene históricamente, pues accede al agua, a la leña, ahí vive, pero no tiene ninguna instancia legal de reconocimiento de ese territorio. Normalmente están insertos en territorios ejidales, comunales, comunidades agrarias, Ujú. y sí, efectivamente están tratando de que haya una forma de reconocerlos, pero pues no están todavía. Perfecto. Habría entonces que examinar qué obligación hay relativas a las políticas y el marco legal nacional em, en cuanto a esa demarcación y regularización. Porque creo que tengo entendido que es un proceso que se está llevando a cabo, pero como dices tú, no se ha hecho en todos los No territorios. es muy buena idea. Así que tal vez habría que determinar cuál sería la causa detrás de ese retraso, podría decirse, en la demarcación y regularización. ¿Y hay alguna consideración en la ENARRED distinta a lo que considera la ley forestal en ese sentido? Porque la ley forestal prácticamente se refiere a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, Sí, pero la tenencia indígena irregular, ahí irregular en el sentido de que no está regulada, simplemente este hecho. Existe, por ejemplo, en el convenio 169 de la OIT o en algún otro instrumento, la forma pues, de incluir a estas comunidades, por ejemplo, en la consulta, en el ordenamiento territorial comunitario o en este empoderamiento del que hablamos para poder instrumentar las acciones red e incluirlos formalmente a ellos. claro, la ENARRED como es una estrategia es bastante amplia y en cuanto a las líneas de acción que va a ejecutar, pero hace referencias expresas en cuanto a la necesidad, como decía, de identificar cuál es ese marco legal internacional y nacional y cómo puede ser utilizado o debe ser utilizado para la implementación de la salvaguarda. E incluso también hace referencia a la identificación de vacíos existentes en dicho marco legal y la necesidad de abordarlos. Así que, en una manera de interpretativa, yo diría que si este es un vacío que está pasando en la práctica, eso es algo que la ENARRED va a tener que identificar en la implementación de la misma estrategia y abordarlo. Es el compromiso que están tomando. Creo que tenemos una pregunta. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Raúl, no sé si tienes alguna, si mi respuesta te fue útil. Pues sí, gracias. En general, sí me preocupa mucho que en la instrumentación de las acciones que estamos llevando a cabo por parte del proyecto la Alianza México Red, pues ese es uno de los asuntos más retrasados, me atrevería a decir, más descuidados, el de la incorporación plena de las comunidades. Y en muchos lugares no es tan grave porque los derechos de los pueblos indios, por ejemplo, en el norte de Oaxaca y supongo que en Yucatán y Quintana Roo, Campeche, Chiapas, en la mayoría de los casos las comunidades indígenas sí están de alguna manera incorporadas a los ejidos y comunidades agrarias. En Chihuahua no es así, hay muchas comunidades que por su naturaleza un poco nómada, por su, pues, no sé, por su historia, no están integradas. Y sí me preocupa
pues que no estamos siendo capaces, creo yo, no estamos siendo capaces de tener, pues, de observar verdaderamente lo que estamos obligados por ley y estamos convencidos también por ética, Yo ni escuché pero que estamos mucho en condiciones reales de poder lograr la participación, el consentimiento previo, informado, libre de estas comunidades. No tenemos los instrumentos en este momento para hacer las consultas con ellos y menos para integrar sus recomendaciones o sus observaciones en la toma de decisiones, puesto que no son dueños de la tierra. Entonces sí es una preocupación, no, yo simplemente la pongo sobre la mesa, no creo que en este momento encontremos una respuesta, pero sí es un asunto que si no encontramos una solución, pues sí estaremos incumpliendo con uno de los principales objetivos del proyecto y estaremos pues llegando al fracaso en ese sentido. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que tienes muy buen punto. Hay muchos vacíos, al parecer, en la práctica. En la práctica o la implementación de dicho marco legal. Y como dices tú, tal vez falta mucha operatividad en términos de cómo garantizar que dichos derechos sean respetados y abordados. Así que no sé si hay algún otro participante que tenga otro comentario, otra pregunta, otra apreciación. Sí, yo tengo una pregunta, pero no sé si me escuchan. Sí, te ¿Sí me escuchamos. escuchan? Sí. Ah, perfecto. Soy Julieta y por lo que entendí, esta es la primera vez que yo estoy con ustedes. Ajá. Aquí en este programa no escuché las pláticas anteriores, pero por lo que estoy entendiendo, en la red tiene un mecanismo específico de consulta para incluir a las comunidades locales, para hacer, por ejemplo, para tomarlos en cuenta en ordenamientos ecológicos territoriales y demás. ¿Ese mecanismo específico viene descrito en el documento de la ENARRED? ¿No tienes un USB? Ah, no, yo sí para tengo, poder consultarlo. No. Perdona, Julieta, no sabemos quiénes, no lo podemos apagar. Sí, no te preocupes. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿dónde puedo consultar ese mecanismo específico que tienen en la red para incluir la opinión de las comunidades locales? Lo que yo tengo entendido es que la ENARRED establece líneas de acción en términos de que dichos mecanismos o procedimientos se van a implementar, o a diseñar e implementar, y no es que existan en este minuto. Okay. Hay referencia, como te decía, al marco legal nacional e internacional y el marco institucional. Por ende, si ese dicho marco legal e institucional tiene algún procedimiento o existen mandatos o requerimientos a las instituciones de ejecutar dichos procedimientos, ahí tal vez se podrían emplear esos mismos. Pero si hay vacío, es algo que hay que abordar y es algo que también la ENARRED contempla. Ah, ok, perfecto. Perfecto, para entonces checar los documentos y hacer la vinculación correspondiente. Claro, y Julieta, te comento que si no pudiste participar en los webinars anteriores, están siendo grabados y se pueden acceder de la página de EMRED. ¿De qué, perdón? De la página de EMRED. Ajá. Y también creo que Norma y Jacibe de CONAFOR están distribuyendo las grabaciones. Así que si me quieres, mis detalles de contacto están al final. Ok. Y los de... Ahí está. Y los de Jacibe también. Y ellos tienen las grabaciones. Ok, esta presentación que se está proyectando, ¿la podemos nosotros conservar o no? Sí, claro que sí, claro. Y la grabación misma perfecto. también, como te digo, la tiene la gente de MRED. Leticia Jacibe, Leticia y María Elena y Jacibe de la CONAFOR. Yo también te la puedo enviar. Ah, perfecto. Sí. Muchísimas gracias. No, encantada. Sí, bueno, de mi parte entonces sería todo. Muchas bueno, gracias, ¿me puedes Julieta. regresar tantito la diapositiva de contacto? La leo. Claro, aquí está. Gracias.
¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿O duda, comentario? Aparte de Sanga 9, ¿por qué no sube como Sanga? ¿Hay, por ejemplo, alguien que haya trabajado con la CDI y que nos pueda dar su apreciación de la ejecución del CDI en términos de los derechos de los pueblos indígenas? Pues pues ellos, yo sí he trabajado con la CDI ahí en Chihuahua, y pues comparten esta misma preocupación de la falta de un marco más explícito para las comunidades indígenas de la Sierra Rarámuri que están en la situación que te comentaba Daniela. Ellos tienen un programa de capacitación bastante interesante, donde dan capacitación, donde siguen casos, al igual que la Alianza Sierra Madre, allá en Chihuahua, que también tiene un programa de legislación. Juntos están empezando a modificar la ley en Chihuahua para poder incluir este proceso. El territorio en este momento no tiene un reconocimiento legal de las comunidades que habitan en esta región. Que la CDI Chihuahua, pues hasta donde hemos podido ver, Yo creo que diario hace algo al respecto, tiene su coordinación legal, su departamento de seguimiento de asuntos legales, y están haciendo una ley estatal, están involucrados en leyes. Ah, fantástico, qué interesante. Entonces, en general, tu apreciación es que la CDI necesita un poco más de apoyo o contexto en relación al marco legal para sus atribuciones y el desempeño. Pues de una manera muy superficial pienso que sí, no he hablado específicamente sobre ese tema con ellos, pero siento que sí sufren el mismo tema, o sea, están muy preocupados porque las comunidades están sueltas sin el reconocimiento de los horizontes. Sí, pienso que sí, sería muy conveniente. También otra cosa que yo he pensado es que es un actor central, la CDI, y yo no estoy seguro si en la ENARED se le considera como un actor fundamental, ¿no? Creo que se le debería de considerar en la ENARED a la CDI y pues tenerle un papel o asignarle, atribuirle y reconocerle un papel mucho más central para poder lograr esto principal de las salvaguardas sociales y la participación de las comunidades. La CDI no aparece, hasta donde yo he podido ver, como un actor fundamental que sí debería de... Sí, no tienes razón, yo tampoco lo he visto figurar, pero como decíamos, tal vez la NRR tiene por objetivo ser bastante amplia y simplemente hace referencia al uso del marco institucional vigente y abordar cualquier vacío que encuentre que deba abordarse. Así que habría que asumir que el CDI sería parte de dicho marco institucional. Pero es un buen punto. Oye, Daniela, una pregunta. ¿La ENARED que estamos usando ya está, digamos, aprobada, es oficial o está en consulta? Todavía ni siquiera está en consulta, para decirte la verdad. Hay una última versión que ha sido circulada, que es la de julio del 2013, y todavía es un borrador. Pero no hay, estamos en un proceso como creo que ha categorizado la CONAFOR de retroalimentación. No de consulta todavía. Ok, gracias. De nada. Estoy escribiendo un correo para poder tener una plática más. Ah, claro, por supuesto. Ahí tienes mis detalles de contacto. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Perfecto, bueno, sí.
Si no, tienes mis detalles de contacto y también el resto de MRED y de CONAFOR. Y por favor, siéntanse libres. Yo encantada de contestar cualquier otra pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Azucena creo que tiene una pregunta. Sí. Azucena, ¿estás ahí? Ah, ya veo. Uy, perdona, Azucena. Aquí la tecnología creo que algo pasa porque llamaste por teléfono, creo no me deja habilitar tu micrófono. Azucena, ¿me la quieres mandar por escrito la pregunta? Oh, hola, Dani, ¿Sí? ¿me escuchas? ¿Sí? Hola, soy Jacibe. Hola. Hola, hola. Oye, pues muchas gracias. El webinar estuvo muy interesante como todos los días. Ah, qué bueno. Encontramos también muchas observaciones que nosotros teníamos que investigar y que atender en cuanto transcurra este tiempo. Y bueno, pues nos quedamos con esas tareas, ¿no? La otra cuestión que quería mencionar en relación del webinar es de se escucha bastante ruido y a veces no podemos escuchar bien, y creo que para los próximos webinars sería muy interesante de que implementáramos otra actividad donde cada quien levante la mano y ya se activa el micrófono, ¿no? Porque Me sí se parece. escucha bastante ruido, Sí. mucho ruido, y para las personas que están en el webinar y que necesitan una copia de este y de los otros webinars, pues que se comuniquen con nosotros y con gusto se las hacemos llegar. Fantástico. Muchas gracias, Jacibe. A ti, Dani. Bueno, muchísimas gracias por toda su atención y les comento que el siguiente webinar ya es la primera semana de septiembre y Jacibe y el equipo de CONAFOR les va a hacer llegar el link que necesitamos para el webinar y todo el material también de apoyo. Así que bueno, nos vemos pronto entonces. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.